Mi padre fue consultor de inmigración y nunca presentó mis papeles. Usó mi estatus para controlarme durante 15 años. 19 años después, encontraron mi oficina profesional. Enviaron un documento legal. Querían mi firma. Lo envié como evidencia. 10 años. Mi padre y mi madre. Mi nombre es Claire Miller. Tengo 34 años. Soy abogada de inmigración en Houston, Texas. Y una mañana de miércoles de febrero, mientras revisaba una moción para reabrir el caso de un cliente que había estado en un limbo administrativo durante 2 años, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina y dejó un sobrecertificado en mi escritorio sin decir una palabra. No dijo una palabra porque el nombre en la etiqueta de la dirección del remitente era un nombre que ella nunca me había oído usar. Nadie en esa oficina lo había hecho. No era mi nombre. No había sido mi nombre durante 16 años, pero era el nombre que alguien en Alamo Heights, San Antonio, había escrito en el exterior de un sobre dirigido a mi oficina profesional. Mi dirección de trabajo, la dirección impresa en mis tarjetas de presentación y en el sitio web de mi firma. La dirección que no le había dado a nadie de mi vida anterior. Firmé el sobre. Lo puse a la derecha de mi teclado. Miré el nombre escrito en él por un tiempo, de la manera particular en que miras algo que no debería existir. Luego tomé mi taza de café, le di un sorbo y me di cuenta de que mi café estaba frío porque no lo había tocado desde que me senté a las 7:30 de la mañana. Sabía antes de abrir el sobre. ¿Qué tipo de información habría dentro? No los detalles, sino la arquitectura de la cosa, su forma. Cierto conocimiento es más antiguo que tu mente consciente. Cierto reconocimiento llega a tus manos antes de alcanzar tus ojos. Déjame contarte cómo me convertí en alguien que podía reconocer esa forma. Déjame contarte lo que había dentro del sobre. Y déjame contarte lo que hice con él. Porque lo que hice con él es la razón por la que estoy sentada aquí contándote esta historia. Crecí en un vecindario en la parte noroeste de Houston llamado Garden Oaks, en una casa con una puerta principal azul y una higuera en el patio trasero que mi padre había plantado el año en que mis padres compraron la casa y consideraba un orgullo personal por razones que me escapaban cuando era niña, pero que ahora entiendo como el comportamiento de alguien que construye una imagen permanente. La higuera era sana y ornamental y producía frutos que a nadie en la familia le gustaba comer particularmente. Desde la calle, se veía exactamente como el tipo de árbol que una familia exitosa, arraigada y productiva tendría en su jardín. Mi padre, David Thompson, era un consultor de inmigración con una práctica licenciada que se especializaba en servir a la comunidad salvadoreña del cuadrante noroeste de Houston, que era grande, establecida y profundamente interconectada. Como lo hacen las comunidades inmigrantes unidas cuando dependen de las redes de los demás para vivienda, empleo, navegación legal y el tipo particular de sustento emocional que proviene de estar rodeado de personas que entienden lo que dejaste atrás y lo que trajiste contigo. Mi padre había llegado a Estados Unidos a los 22 años con una visa de trabajo y una voluntad de adaptación que más tarde describiría como la cualidad definitoria de su éxito inicial. Se naturalizó a los 31 años, obtuvo su licencia de consultor a los 34, y para cuando yo nací, era un hombre cuyo nombre la gente de la comunidad invocaba de la misma manera que invocaban el nombre de un pastor o un médico. Como alguien a quien llamabas cuando la situación era grave y necesitabas a alguien en quien pudieras confiar completamente. Mi madre, Susan, dirigía el centro comunitario Esperanza a pocas cuadras de nuestra casa. Organizaba el comité de quinceañeras, las clases nocturnas de inglés como segundo idioma, la coordinación del banco de alimentos durante la temporada de huracanes y la gala anual que recaudaba dinero para servicios de asistencia legal para inmigrantes de bajos ingresos. Era la mujer a la que otras mujeres llamaban cuando necesitaban ayuda. Y era la mujer a la que esas mujeres enviaban a sus hijas para ayudar con la decoración, la contabilidad, la infraestructura logística de celebración y crisis que hacía funcionar la vida comunitaria. Tenía una cualidad específica que he pasado años tratando de nombrar con precisión. Era cálida de una manera transaccional. Hacía que todos a quienes ayudaba se sintieran genuinamente atendidos y era genuinamente buena en el acto de cuidar, pero debajo siempre había una conciencia de lo que el acto de cuidar estaba construyendo para ella, para mi padre, para nosotros. Para la imagen que la familia proyectaba en la comunidad que nos confiaba todo. Quiero ser cuidadosa aquí porque pasé años confundida sobre la diferencia entre el desempeño y la sinceridad.
Y he trabajado en la ley de inmigración el tiempo suficiente para saber que los dos pueden coexistir en una persona y que su coexistencia no simplifica nada. Mis padres no estaban fingiendo su calidez por completo. La calidez era real. Simplemente también era estratégica. Sabían, de la manera específica en que las personas que dependen de la confianza de la comunidad saben, que la calidez era su activo profesional más valioso y que ese activo requería mantenimiento. Yo era su equipo de mantenimiento. Mi hermano Matthew, 3 años menor que yo, también lo era. Éramos los niños que aparecían en los eventos comunitarios con ropa limpia y respondían respetuosamente cuando los adultos nos hablaban y representábamos, con nuestra visible salud y felicidad, una prueba de concepto. Podrías confiarle a David Thompson el futuro de tu familia porque mira a su familia. Mira a esos niños. Mira esa puerta principal azul. Yo no entendía lo que estaba haciendo cuando lo hacía. Pensaba que solo estaba siendo parte de la familia. La mayoría de los niños lo hacen. El disfraz te queda tan bien cuando lo has estado usando toda tu vida que dejas de notar que es un disfraz. Lo que mis padres no me habían dicho cuando tenía 12 años era que no tenía una tarjeta verde. Quiero decir esa frase claramente porque me tomó años decirla sin sentir la vergüenza particular que pertenece a un niño a quien se le mintió y que se culpa a sí mismo por la forma de la mentira. No tenía una tarjeta verde. Había sido traída a Estados Unidos desde El Salvador cuando era un bebé, antes de la naturalización de mi padre, en un momento en que el estatus familiar estaba en transición. Mi padre tenía el conocimiento, las conexiones y los recursos para haber presentado la petición adecuada para mi ajuste de estatus años antes de que tuviera la edad suficiente para entender lo que eso significaba. Lo había hecho por Matthew, que nació en Houston y era ciudadano por derecho de nacimiento. Lo había hecho por sí mismo. No lo había hecho por mí. La razón por la que no lo había hecho no era la complejidad. No era el costo. No era la acumulación de casos de un tribunal de inmigración particular. No era ninguna de las cosas que me dijo cuando tuve la edad suficiente para preguntar directamente que lo era. La razón por la que mi padre no había presentado mi petición de ajuste era que mi estatus indocumentado era la herramienta de control más eficiente que jamás había descubierto. Y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Cuando tenía 12 años, no podría haberlo articulado. Solo podía sentirlo. Podía sentirlo en la forma en que ciertas puertas tenían bordes a los que no se me permitía acercarme. No pude ir a la fiesta de cumpleaños en la playa de Galveston a la que mi amiga Olivia me invitó porque mi madre dijo que el ferry requería identificación y no queríamos llamar la atención. No pude unirme a las Girl Scouts porque el formulario de registro requería un número de seguro social y mis padres dijeron que lo resolveríamos más tarde. No pude solicitar el programa de teatro de verano en el Centro de Artes Comunitarias porque los formularios requerían documentos que tendríamos que discutir primero con los abogados. Todo era aún no, o no ahora, o no mientras las cosas aún se estaban resolviendo. Y la resolución nunca concluyó y el aún no nunca llegó. Y aprendí a dejar de mirar la puerta y a empezar a fingir que no había ninguna puerta. Lo que mis padres me enseñaron a llamar protección fue lo que más tarde aprendería a llamar una jaula. Tenía 14 años cuando una compañera de clase llamada Sara me preguntó en el autobús de regreso a casa de la escuela por qué nunca iba a ningún lado. Habíamos estado en la misma clase durante 2 años en ese momento y habíamos desarrollado el tipo de amistad fácil que crece en la proximidad sin requerir mucho cultivo. No fue cruel al preguntar. Estaba genuinamente desconcertada. Ella había ido a la playa y al programa de verano y a las reuniones de Scouts. Y yo había estado ausente de todos ellos durante 2 años con razones que sonaban cada vez más débiles. Dije que mi familia estaba ocupada. Dije que mis padres trabajaban mucho. Dije que había cosas que se estaban resolviendo, usando el lenguaje que me habían dado. Sara me miró por un momento con una mirada particular que proviene de alguien que ha decidido decir la verdad. Dijo que su prima había sido indocumentada y que sabía lo que significaban aún no y estamos trabajando en ello. Lo dijo sin crueldad y sin piedad. Lo dijo de la manera en que le dices algo verdadero a alguien que ya lo sabe y está esperando permiso para decirlo ellos mismos. No le respondí en el autobús, pero algo se abrió esa tarde. La forma en que las cosas suceden cuando alguien nombra la forma de algo que has estado cuidadosamente sin nombrar. Esa noche le pregunté a mi padre por primera vez, clara y directamente,
porque mis papeles aún no estaban resueltos. Tenía 14 años y usé las palabras mis papeles porque para entonces entendía lo que estaba preguntando, aunque nunca lo hubiera dicho claramente. Se recostó en su silla y cruzó las manos y me dijo que la inmigración era complicada, que el sistema tenía retrasos, que la gente esperaba durante años, que él estaba haciendo todo lo posible y que yo necesitaba confiar en él. Lo miré mientras decía esto. Había crecido en una oficina de consultoría de inmigración. Había oído a mi padre usar la palabra retraso en su contexto profesional muchas veces. Sabía lo que significaba la palabra cuando era verdad y lo que significaba cuando era un estante donde alguien guardaba algo hasta que estuviera listo para lidiar con ello. Me fui a la cama esa noche con la frialdad específica de un niño que se ha dado cuenta de algo sobre un padre que no puede dejar de ver. Al año siguiente, cuando tenía 15 años, mi clase de historia fue seleccionada para un viaje de primavera a Washington, D.C. Quiero contarte lo que ese viaje significaba para mí antes de contarte lo que sucedió porque creo que el significado importa para entender lo que vino después. Mark Harrison había sido mi profesor de historia durante un año en ese momento. Era un hombre nigeriano-americano de unos 40 años con una inteligencia precisa y el don particular de hacer que la estructura de los eventos pareciera algo que podías entender en lugar de simplemente memorizar. Había notado algo en la forma en que escribía. Lo había notado en mis trabajos, lo había comentado en clase, y al principio del semestre de primavera me había dicho que me asignaría la presentación de la biblioteca del Congreso durante el viaje a DC porque pensaba que yo haría algo interesante con ella. Esta fue la primera vez que un maestro confió en mí con algo que pensó que yo haría algo interesante con ello. Había estado trabajando en la presentación durante 6 semanas cuando llegó a casa el permiso. El permiso tenía una sección al final para la documentación. No necesariamente un pasaporte. Una tarjeta de identificación emitida por el Estado funcionaría. Una identificación escolar no. El registro en el hotel y la entrada al edificio del Capitolio requerían identificación emitida por el gobierno para todos los participantes mayores de 13 años. Era una sola línea, 4 palabras al final del formulario. Se requiere identificación emitida por el gobierno. Miré esa línea durante 3 días antes de rellenar el resto del formulario y escribir. En la sección de documentación, las palabras, no tengo una. Doblé el formulario, lo puse en mi mochila y no lo saqué hasta que el señor Harrison lo recogió en clase. Leyó la pila de formularios esa tarde. Y a la mañana siguiente, antes del primer timbre, me pidió que fuera a su salón de clases. Cerró la puerta. Se sentó en su escritorio en lugar de pararse sobre mí, lo cual noté porque los adultos que quieren manejarte suelen estar de pie. Me miró por un momento y dijo que había leído lo que había escrito en el formulario. Preguntó cuidadosamente si quería decirle algo al respecto. Dije que no inmediatamente. De la manera en que dices que no a la primera versión de una pregunta cuando aún no estás seguro de si confías en la persona que pregunta. Dijo que estaba bien. Dijo que quería que supiera que había personas que ayudaban con situaciones que involucraban documentación y que esas personas eran diferentes de las autoridades de inmigración y diferentes de mis padres si eso importaba. Dijo que no iba a contactar a nadie sin mi permiso. Dijo que el formulario aún estaba en su escritorio y que aún no había presentado nada y que si quería hablar con él antes de hacerlo. Su puerta estaba abierta antes de la escuela todos los días. Luego me pidió que fuera a mi primera clase y lo hice y me senté en esa clase durante 47 minutos sin escuchar una sola palabra que dijera el maestro. Regresé a la mañana siguiente antes de la escuela. Me senté en la silla frente a su escritorio y le dije que mi padre era un consultor de inmigración con licencia que no había presentado mi petición de ajuste y que había estado sin documentación toda mi vida en Estados Unidos y que pensaba que era a propósito, pero no podía probarlo. Lo dije todo en una oración larga. De la manera en que dices algo cuando tienes miedo de que si pausas, perderás el valor. El señor Harrison no interrumpió. No expresó alarma. Escribió algo en un bloc de notas, arrancó la página y me la deslizó por el escritorio. Tenía un nombre y un número de teléfono. Dijo que el nombre era Laura Davis y que Laura trabajaba para una organización sin fines de lucro que manejaba exactamente estas situaciones y que la llamada era mía, no suya, y que nadie contactaría a mis padres a menos que yo lo eligiera. Puse el trozo de papel en el bolsillo interior de mi mochila junto a mis notas de presentación sobre la biblioteca del Congreso.
Hice la llamada esa tarde desde un teléfono público fuera de la farmacia a 2 cuadras de nuestra casa usando monedas que le pedí prestadas a Sara, quien no hizo preguntas sobre para qué las necesitaba. Laura Davis tenía unos 30 años con el tipo de eficiencia tranquila que proviene de años de trabajar en sistemas que se mueven lentamente mientras la vida de las personas no lo hace. Me recibió en una biblioteca cerca de la escuela 3 días después de que la llamara. Revisó mi situación en una sola sesión con la minuciosidad de alguien que había visto este patrón antes. Me dijo que mi caso para el ajuste de estatus no estaba complicado por la demora. Los fundamentos eran sólidos. La petición era sencilla. Me dijo que no podía entender desde un punto de vista profesional por qué mi padre no lo había presentado hace años. El costo era manejable para alguien en su posición. El proceso era uno que él podría completar dormido. La demora no era burocrática. Era una elección. Ella dijo esta última parte suavemente, no como una acusación, sino como una aclaración, y me senté con ello en la silla de la biblioteca por un momento mientras la gente pasaba con sus libros y sus tardes ordinarias, y comprendí algo. Había estado dando vueltas durante 3 años sin poder aterrizar en ello. El papeleo era el instrumento de mi padre. Mi estatus era su palanca. Mi dependencia de él para resolverlo eventualmente era el mecanismo por el cual me impedía hacer ciertas preguntas e ir a ciertos lugares y convertirme en ciertos tipos de persona independiente. No era protección. Nunca había sido protección. Laura dijo que su organización estaba obligada por protocolo a notificar a mis padres que se estaba iniciando una petición en mi nombre. Lo explicó claramente y se disculpó por la restricción y dijo que estaría presente para lo que siguiera. Ella había hecho llamadas como esta antes. Sabía lo que probablemente sucedería. Lo que sucedió fue que mi padre la llamó en menos de 2 horas y le dijo, en el lenguaje de un profesional que sabía exactamente qué palabras usar, que su hija era una adolescente problemática con un historial de pensamiento distorsionado y que esta consulta era un síntoma de un problema familiar que la familia estaba manejando en privado. ¿Estaba tranquilo? Era fluido. Era el mismo hombre que tranquilizó a la señora Delgado y a 100 familias como la suya. Esa noche, mi padre vino a mi habitación. No gritó. Se sentó en la silla de mi escritorio mientras yo me sentaba en mi cama, y me habló en voz baja sobre la lealtad y sobre lo que les pasaba a las familias cuando dejaban que extraños interfirieran en asuntos privados. Dijo, si continuaba con la petición, proporcionaría una declaración formal a las autoridades pertinentes indicando que tenía un historial documentado de ideación delirante y que la organización sin fines de lucro había sido manipulada por una menor confundida. Dijo que tenía las relaciones en esta comunidad para hacer que esa declaración fuera creíble. Dijo que me amaba y que no quería hacer esto, pero que haría lo que fuera necesario para proteger a la familia. Dije que seguiría adelante de todos modos. Lo que no le dije fue que ya le había dado a Laura los nombres de 2 familias con las que mi padre había consultado, familias que había escuchado en la sala de espera de su oficina. Familias cuyo papeleo se había estancado de maneras que no coincidían con los plazos que mi padre les había descrito. Había estado escuchando esas conversaciones en la sala de espera durante 3 años. Sabía más sobre la práctica de mi padre de lo que nadie en esa casa había comprendido. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Laura presentó una moción de protección de emergencia, citando la naturaleza coercitiva de mi entorno doméstico dada mi situación de documentación y el control profesional de mi padre sobre ella. El sistema judicial de familia se movió más rápido de lo que esperaba, lo que Laura me dijo más tarde que fue porque el ángulo de la documentación hizo que la situación fuera lo suficientemente inusual como para llamar la atención de inmediato. Una trabajadora social llamada Patricia O'Malley vino a nuestra casa 3 días después de que se presentara la moción. Era una mujer compacta con una cana plateada en el cabello y el porte pausado de alguien que había estado haciendo un trabajo difícil durante mucho tiempo y había hecho las paces con su ritmo. Mi madre se sentó en el sofá y lloró. Mi padre se sentó en el sillón con los brazos cruzados y explicó en un lenguaje preciso y razonable que su hija había sido manipulada por terceros que no entendían la complejidad de la situación familiar. Patricia O'Malley escuchó todo esto. Luego pidió hablar conmigo a solas. En mi habitación con la puerta cerrada. Me pidió que le contara sobre mi situación de documentación con mis propias palabras. ¿Lo hice?
Me preguntó si mi padre alguna vez había conectado explícitamente mi estatus indocumentado con mi comportamiento en el hogar. Dije que sí y le dije cuándo y le dije lo que había dicho la noche después de que Laura presentara la petición. Ella lo escribió todo. Me preguntó a quién más se lo había dicho. Dije al señor Harrison y a Laura Davis y a mi amiga Sarah. Ella preguntó si tenía alguna evidencia más allá de mi propio relato. Dije que sí. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que había estado guardando durante 6 semanas desde mi conversación con Sarah en el autobús. Dentro había copias impresas de 2 correos electrónicos de comunicación con clientes que había encontrado en la bandeja de la impresora de la oficina de mi padre en casa, que él no había notado porque regularmente me usaba para clasificar y archivar su correspondencia. Los correos electrónicos eran entre mi padre y clientes cuyas líneas de tiempo de petición no coincidían con lo que los correos electrónicos describían como las fechas de presentación reales. No había entendido exactamente lo que estaba viendo cuando comencé a recolectarlos. Ahora lo entendía. Patricia O'Malley miró esas páginas impresas durante mucho tiempo. Luego cerró la carpeta y la puso sobre mi escritorio entre nosotras y dijo que iba a necesitar hacer algunas llamadas adicionales y que quería que la acompañara. Le pregunté a dónde. Dijo que a un lugar seguro. Esa noche, mientras se evaluaba la situación, miré alrededor de mi habitación. El escritorio con la silla gastada, el estante de libros de texto, el cuaderno donde guardaba mis notas de presentación. Tomé el cuaderno y la carpeta, y la seguí. La colocación temporal fue con mi tía Rose, la hermana mayor de mi padre, quien vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el área de Clear Lake en Houston. Con un gato llamado Cello y un armario lleno de tés de hierbas que ofrecía a cualquiera que cruzara su puerta en apuros. Rose se había ido de la familia años antes. Ella y mi padre habían tenido una pelea que nadie en la familia discutía, excepto para describirla como un malentendido sobre dinero, que es casi siempre lo que las familias llaman traición financiera cuando prefieren no usar esa palabra. No había hablado con David desde entonces. Solo había sabido de mí a través de relatos de segunda mano de miembros de la familia que habían intentado mantener la paz. Cuando la trabajadora social la llamó, dijo que estaría en el estacionamiento de la agencia en 40 minutos. Estuvo en el estacionamiento en 37. Rose no era una mujer blanda. Era aguda y directa y lloró exactamente una vez. La primera noche que me quedé con ella, en silencio en la cocina mientras ella pensaba que yo estaba dormida, y nunca más delante de mí. Hizo huevos por la mañana. Mantuvo la televisión encendida a bajo volumen porque dijo que el silencio por las noches la hacía pensar demasiado. No tenía hijos y nunca los había querido y no hizo ninguna pretensión de volverse repentinamente maternal. En cambio, me trató como a alguien que compartía temporalmente su espacio y que merecía ser tratada como una persona competente en lugar de un problema que se estaba gestionando. Era exactamente lo que necesitaba y nada de lo que esperaba. La investigación que siguió a la colocación de emergencia no fue rápida. Las investigaciones con múltiples jurisdicciones superpuestas rara vez lo son. El Departamento de Servicios para la Familia y Protección de Texas manejó el componente de bienestar infantil. La organización de Laura Davis presentó una queja formal ante la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor de Texas y, por separado, ante la Secretaría de Estado de Texas con respecto a la licencia de consultoría de mi padre. Se presentó una tercera queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia Federal. Cada uno de estos procesos avanzó a su propio ritmo. Lo que encontraron colectivamente no fue una historia simple. Los archivos de mi padre contenían evidencia de un patrón que había estado funcionando durante al menos 7 años. Honorarios de consulta cobrados por servicios que nunca se habían prestado. Tarifas de presentación cobradas a clientes cuyas peticiones se habían presentado incorrectamente, a veces deliberadamente, creando motivos de rechazo que requerirían una consulta adicional para navegar. Cantidades de anticipos que no guardaban relación con la complejidad de los casos reales. Clientes que habían esperado 3, 4, 5 años para la resolución de su estatus que los plazos en los archivos indicaban que deberían haber tardado 18 meses como máximo. 41 familias identificadas en la revisión inicial. 63 cuando el componente federal concluyó su investigación. Quiero detenerme aquí y ser precisa sobre algo que importa.
63 familias, la mayoría de ellas habían llegado a Estados Unidos con todo lo que habían ahorrado y todo lo que esperaban. Habían entregado esos ahorros a un hombre que se sentaba frente a ellas en una oficina con certificados en la pared y una fotografía de un comisionado y 2 niños bien vestidos en un marco en su escritorio. Y habían confiado en él porque todas las señales disponibles para ellas decían que la confianza estaba justificada. El dinero no era solo dinero. Para una familia indocumentada, una petición fallida no es solo una pérdida financiera. Son años de limbo extendidos. Son niños que superan la edad de protección. Es una persona que había planeado traer a su madre y no pudo hacerlo antes de que ella muriera. El daño fue más profundo que cualquier cantidad de dólares. Mi padre lo sabía. Había sido consultor de inmigración durante más de una década. Entendía mejor que casi nadie lo que sus fallas les costaban a sus clientes más allá de los honorarios. Tenía ese conocimiento y había tomado sus decisiones de todos modos. Y no puedo decirte, incluso ahora 16 años después, si eso hace que lo que hizo sea mejor o peor de lo que la simple ignorancia lo hubiera hecho. Creo que lo empeora. Pero he aprendido en mi carrera que entender por qué algo es terrible y saber qué hacer con ese entendimiento son 2 habilidades diferentes. Los procedimientos de licencia se movieron más rápido que el caso penal. La licencia de consultoría de mi padre fue suspendida dentro de los 4 meses de las quejas iniciales. La suspensión fue seguida por una audiencia formal de revocación en la que no se me exigió testificar porque la evidencia documental era suficiente, lo cual fue uno de los pocos regalos que me dio ese proceso. Para cuando la remisión penal llegó al nivel federal, yo había estado con Rose durante 8 meses y había comenzado mi segundo año en una nueva escuela donde me inscribí bajo mi segundo nombre, lo cual el abogado de Rose había aconsejado como una medida práctica mientras el caso estaba pendiente. Mi padre fue acusado de cargos federales de fraude de inmigración, declaraciones falsas a agencias federales y fraude electrónico. Fue condenado por 7 de 9 cargos. Fue sentenciado a 4 años y cumplió 2 años y 11 meses antes de ser liberado. Mi madre fue acusada por separado. Ella había manejado la facturación de clientes y la conciliación de cuentas para la práctica durante la totalidad del periodo en cuestión. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 3 años de libertad condicional, una multa y una prohibición permanente de empleo en cualquier servicio financiero regulado federalmente o capacidad de consultoría de inmigración. No impugnó los términos. La respuesta de la comunidad no fue uniforme, y quiero ser honesta al respecto porque la narrativa de un rechazo comunal repentino es demasiado simple. Hubo personas que defendieron a mis padres durante meses, que escribieron cartas de carácter, que hablaron en las audiencias iniciales, que creyeron la versión que mi padre había preparado, una adolescente problemática, manipulación externa, una familia tratando de sanar en privado. Algunas de esas personas nunca habían sido sus clientes y no tenían ningún interés financiero en la verdad. Solo tenían la imagen que había sido cuidadosamente construida durante años para ser exactamente el tipo de imagen que inspira lealtad. Pero había otras personas. Personas que habían esperado 3 años por un estatus que debería haber tomado 1. Personas que nunca habían entendido por qué su papeleo seguía siendo rechazado. Personas que habían pagado tarifas que no podían permitirse por servicios que no habían recibido. Esas personas comenzaron a llamar a la organización de Laura Davis semanas después de las primeras noticias. Tenían sus propias historias. Tenían sus propias carpetas de documentos que no habían entendido pero que habían guardado. 63 familias se convirtieron en 81 cuando el caso se cerró. El centro comunitario que mi madre había dirigido durante 12 años cerró 6 meses después de su condena porque la subvención municipal que lo financiaba fue rescindida después de una auditoría que encontró irregularidades en la gestión de los fondos de la subvención que databan de años. La higuera de mi padre murió el invierno después de que la casa fue vendida para pagar la restitución. Lo sé porque Rose me lo dijo, porque un vecino se lo había dicho a ella. No he vuelto a Garden Oaks y no pienso ir. Pero guardo ese detalle en algún lugar de mi memoria. Un árbol que fue plantado como una imagen que nunca produjo nada que nadie realmente quisiera. Que finalmente dejó de funcionar cuando la actuación ya no era necesaria. Hay algo en ese detalle que se siente aproximadamente preciso. Quiero contarte sobre Rose porque ella merece estar en esta historia por completo. Rose Thompson tenía 51 años cuando fui a vivir con ella.
Trabajaba en logística de la cadena de suministro para una empresa de dispositivos médicos y tenía la inteligencia organizada y pragmática de alguien que había pasado su carrera asegurándose de que los sistemas complicados funcionaran sin drama. Aplicó el mismo enfoque a tener una adolescente traumatizada en su apartamento. Hizo una lista de cosas prácticas que debían suceder. Inscripción escolar, terapia, derivación, documentación, presentación de peticiones, ajuste de nombre legal, papeleo de colocación a largo plazo. Trabajó metódicamente en la lista. Cuando algo en la lista requería una decisión emocional, expuso las opciones, ofreció su opinión una vez si se la pedía, y luego se echó atrás. Me dijo una vez, cuando le pregunté por qué había dejado a la familia, que le había prestado dinero a David durante un periodo difícil en sus primeros años de práctica y que había descubierto más tarde que él había pedido prestada la misma cantidad a 3 miembros de la familia diferentes. Simultáneamente. Usando cada préstamo como prueba para los demás de que la situación financiera estaba bajo control, dijo que no había podido mantener una relación con alguien que operaba de esa manera. Dijo que lo había amado de la manera en que amas a alguien con quien creciste y que el amor y la decisión de irse no eran incompatibles, lo cual era algo que necesitaba escuchar a los 15 años y no sabía que necesitaba escuchar. Nunca se convirtió en mi madre. Nunca lo intentó. Lo que se convirtió fue la primera adulta con la que viví que trató mis percepciones como datos confiables. Si decía que algo se sentía mal, ella se involucraba con la falsedad en lugar de interrogar mis razones para sentirla. Si decía que no quería hablar de algo, cambiaba de tema sin convertir la negativa en un evento. Ella fue la persona que me llevó a cada audiencia, cada cita de terapia y cada reunión con Laura Davis durante 2 años y medio. No lo hizo sentimental. Lo hizo logístico, lo cual era exactamente correcto. La adopción se formalizó legalmente cuando tenía 17 años. Rose no había iniciado la conversación. Yo lo había hecho porque para entonces llevaba 2 años viviendo con ella y ella se había convertido en la persona en la que pensaba cuando pensaba en la palabra familia y quería que el papeleo dijera lo que era verdad. Dijo que sí inmediatamente sin deliberar. De la manera en que dices que sí a algo que ya has decidido mucho antes de que se hiciera la pregunta. Cuando el tribunal finalizó la adopción, me llevó a un restaurante que había estado guardando para una ocasión especial. Pidió lo más caro del menú. Me dijo que podía pedir lo que quisiera. Luego dijo que probablemente debería decidir qué quería hacer con mi nombre. Lo dijo prácticamente, de la manera en que se discute una decisión logística. Dijo que no estaba apegada a ningún resultado en particular. Dije que quería mantener a Thompson fuera de él. Pensé en el nombre de mi padre en su certificado, en la placa del centro comunitario, en el marco junto a su escritorio, en el sobre de cada carta que le había visto enviar a un cliente que confiaba plenamente en él. Quería un nombre que no hubiera sido usado como credencial para el engaño de otra persona. Dijo que eso era razonable. Me convertí en Claire Sadden. Claire por un libro que había leído durante los meses que pasé en el apartamento de Rose, cuya protagonista era una mujer que construía cosas con sus manos en condiciones que deberían haber hecho imposible la construcción. Sadden porque era el apellido de soltera de la madre de Rose. Y la madre de Rose había sido una mujer que había cruzado 2 fronteras y criado a 4 hijos y nunca, según el relato de nadie, usó la confianza de una sola persona como instrumento. Esa noche en el restaurante, Rose pidió postre. Nos sentamos allí otra hora hablando de nada importante. Es uno de los recuerdos más específicos que conservo de esa época. No un momento dramático, no una declaración, solo 2 personas en una mesa comiendo algo dulce sin que se les exigiera nada a ninguna de ellas. Terminé la escuela secundaria con un GPA de 4.1 y 2 cartas de recomendación. Una del señor Harrison y otra de Laura Davis que juntas contaban la historia de lo que había hecho de una manera que hizo que los revisores de solicitudes universitarias prestaran atención. Fui a la Universidad de Houston con una beca que la organización de Laura había sido fundamental para identificar. Me especialicé en ciencias políticas y estudios legales y trabajé 20 horas a la semana en la oficina de ayuda financiera y fui a terapia todos los miércoles por la mañana a las 8 y lentamente aprendí a confiar en la estabilidad de un horario que no dependía del estado de ánimo de nadie más. La Facultad de Derecho fue la Universidad de Texas. Elegí la ley de inmigración en el primer semestre de mi segundo año.
No porque hubiera pasado toda mi vida planificándolo, sino porque tomé una clínica de Derecho de Inmigración en octubre y descubrí que el trabajo se sentía como algo que siempre había sabido hacer sin saber que lo sabía. Leer el expediente de un cliente e identificar dónde había fallado el proceso. Comprender la brecha entre lo que se le había dicho a un cliente y lo que la documentación realmente mostraba. Detectar los lugares donde la complejidad legítima se había utilizado para ocultar un daño deliberado. Estas eran habilidades que había desarrollado sin intención en los años de vivir dentro de un sistema que había sido diseñado para confundirme sobre mi propia situación. Aprobé el examen de la abogacía de Texas en mi primer intento. Trabajé durante 3 años en una organización de servicios legales de inmigración sin fines de lucro, que es donde construí el conocimiento fundamental y el volumen de casos que hicieron posible lo siguiente. Luego abrí mi propia firma, a la que llamé Claridad porque la claridad es lo específico que se me negó durante los primeros 15 años de mi vida y lo que he intentado desde entonces proporcionar a todos los que entran por mi puerta. Claridad se especializa en 2 áreas. La primera es la protección humanitaria, asilo, retención y alivio relacionado para clientes que huyen de la persecución. La segunda es lo que yo llamo restauración de estatus. Casos en los que el estatus migratorio de un cliente ha sido dañado o estancado por una representación legal negligente o fraudulenta. Casos en los que alguien confió a la persona equivocada sus documentos más importantes y sus años más importantes. Soy, según la tipología no oficial del Colegio de Abogados de Texas, una abogada de mala práctica. Mis clientes tienden a pensar en mí de manera más simple. Me llaman la abogada a la que acudes cuando el otro abogado te arruinó la vida. Tengo un socio llamado Daniel, que es abogado de defensa penal y que procesa el estrés cocinando comidas elaboradas los fines de semana, lo que significa que nuestra cocina huele extraordinariamente los sábados por la mañana. Hemos estado juntos durante 6 años. Tenemos un perro llamado Basora, que es como lo llamó el veterinario de emergencia cuando lo trajimos después de encontrarlo en el estacionamiento de nuestro edificio porque había estado comiendo de la basura durante lo que parecían varios días. Es grande y entusiasta y tiene la cualidad específica de una criatura que ha hecho las paces con la incertidumbre y ha emergido de ella leal en lugar de asustada. Duerme a los pies de nuestra cama y considera esto un derecho inalienable. Rose vive a 15 minutos de nosotros y cena con nosotros el primer domingo de cada mes. Cello el gato tiene 14 años y todavía dirige la casa con la autoridad de algo que nunca ha dudado de su propia legitimidad. Llamo a Rose los martes por la mañana entre las 8 y las 9:30 y hablamos de lo que sea que esté pasando de una manera que no requiere nada de ninguna de nosotras excepto honestidad. Mi padre fue liberado de la custodia federal hace 11 años. Mi madre completó su libertad condicional hace 12 años. No había tenido contacto con ninguno de ellos desde la semana en que Patricia O'Malley vino a nuestra casa con mi carpeta de correos electrónicos impresos. Esa fue la vida que había construido la mañana en que llegó la carta certificada. El sobre contenía un solo documento. Era un formulario de poder notarial redactado por un bufete de abogados de San Antonio que no reconocía, designando a mi madre biológica, Susan Thompson, como mi representante legal en todos los asuntos financieros y legales en caso de que yo no pudiera manejar esos asuntos por mí misma. El documento usaba mi nombre de nacimiento en todo momento. Estaba notariado y solo requería mi firma. En la última página, había una nota manuscrita adjunta. Era la letra de mi madre, la cual reconocí porque algunas cosas permanecen en tu cuerpo independientemente de lo que hagas con el resto. La nota decía que mi padre no estaba bien, que la familia estaba pasando por un momento difícil, que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón la fuerza para firmar el documento para que las cosas pudieran arreglarse correctamente, que me extrañaba y pensaba en mí. Que esperaba que hubiera construido una buena vida. Leí la nota 3 veces. Luego la dejé sobre mi escritorio con la precisión de alguien que maneja algo que requiere cuidado. No porque sea frágil, sino porque está potencialmente contaminado. Soy abogada de inmigración. Trabajo con documentos. Sé para qué sirven los formularios de poder notarial y lo que habilitan y lo que no dicen. Lo que este formulario no decía era por qué Susan Thompson necesitaba un poder notarial sobre una hija con la que no había hablado en 19 años. En un bufete de abogados de San Antonio que no tenía ninguna conexión aparente con ningún asunto familiar del que yo tuviera conocimiento, dirigido a una dirección profesional que nadie de mi vida anterior debería haber poseído. Pasé mi hora de almuerzo haciendo lo que me han enseñado a hacer.
Consulté los registros del Colegio de Abogados de Texas del bufete. Busqué los principios del bufete en la base de datos disciplinaria del Colegio de Abogados del Estado. Busqué el nombre del bufete en relación con los tribunales de sucesiones y civiles del condado en San Antonio y el condado de Bexar. Busqué el nombre de mi padre en la base de datos PACER del Sistema Judicial Federal, que contiene registros de todos los casos civiles y penales federales y a la que accedo rutinariamente en mi propia práctica. Lo que encontré en PACER le quitó el calor a la habitación. Mi padre, David Thompson, había sido nombrado en una nueva demanda federal presentada 8 meses antes por la Oficina del Inspector General en conjunto con la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia. La demanda alegaba que había estado operando como consultor de inmigración sin licencia a través de una entidad proxy, asesorando a clientes y dirigiendo sus asuntos legales mientras estaba nominalmente empleado como coordinador administrativo para una firma de logística de un conocido. Su condena y revocación de licencia no le habían impedido ejercer. Simplemente había trasladado la práctica de su propio nombre. La nueva demanda también hacía referencia a un conjunto de activos financieros que se habían transferido de la firma original antes de su condena. Activos que el gobierno no había logrado incautar en los procedimientos de restitución originales porque se habían movido a cuentas asociadas con miembros de la familia. El gobierno ahora buscaba caracterizar esas transferencias como traspasos fraudulentos y recuperarlas como parte de la nueva acción de aplicación de la ley. Miembros de la familia. El formulario de poder notarial habría establecido una relación legal entre mi madre y yo en asuntos financieros y legales. Con ese documento en su lugar, los abogados de mi madre podrían haber argumentado que ciertos activos y cuentas nominalmente asociados conmigo, cuentas que nunca había abierto y nunca controlado, estaban bajo la administración autorizada de mi madre, y por lo tanto, sujetas a negociación en lugar de incautación. Mi firma en ese formulario no me habría hecho legalmente cómplice de lo que mi padre había hecho, pero habría complicado significativamente la recuperación de activos por parte del gobierno, lo cual, entendí con la fría claridad de un abogado que revisa un documento, era precisamente el punto. No me habían encontrado para disculparse. Me habían encontrado porque necesitaban una herramienta. Y la herramienta que habían elegido era un documento que parecía un asunto familiar y funcionaba como una obstrucción. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo después de entender esto, el tiempo suficiente para que mi asistente llamara para recordarme que mi cita de las 2 había llegado. Le pedí que la reprogramara. Luego llamé a Daniel, que es abogado de defensa penal y tiene el valor específico de poder evaluar las dimensiones de una estrategia legal sin ninguna interferencia emocional. Escuchó. Dijo 3 cosas. Dijo que no debía firmar nada. Dijo que debía contactar a los investigadores federales directamente en lugar de a través de intermediarios. Dijo que también debía llamar a Rose. Llamé a Rose. Dijo 2 cosas. Dijo que algunas personas solo aprenden una forma de hacer las cosas. Dijo que, hiciera lo que hiciera, estaría en mi estacionamiento en 37 minutos si la necesitaba. Llamé al investigador del caso federal a la mañana siguiente. La llamada duró 40 minutos. El investigador, un agente principal llamado Marcus Lee, no se sorprendió al saber de mí. Me dijo cuidadosamente que estaban al tanto de que mi nombre de nacimiento aparecía en ciertos documentos asociados con la nueva denuncia y que se habían preguntado si aparecería. Dijo que la carta que había recibido era consistente con un enfoque que habían estado rastreando. Preguntó si estaría dispuesta a proporcionar una declaración formal y presentar la carta y su nota adjunta como evidencia. Dije que sí. Dije que podía hacer más que eso. Le conté sobre 2 de mis propios clientes. Clientes que habían acudido a mí en los últimos 3 años con problemas de estatus atribuibles a la mala práctica del bufete original de más de una década antes. Problemas que los habían seguido a través de años de intentos de resolución. Clientes cuyos casos habían sido listados en los archivos del bufete como pendientes pero que nunca habían sido debidamente presentados. Clientes que no habían sabido hasta que entraron en claridad que los retrasos en sus casos tenían una causa humana en lugar de una sistémica. Nunca había tenido motivos antes para conectar formalmente las situaciones de esos clientes con la mala conducta específica de mi padre. El estatuto de limitaciones en parte del daño original había complicado el panorama legal, pero la nueva denuncia había reabierto la acción de cumplimiento federal, lo que significaba que la información sobre el patrón original era nuevamente relevante para una investigación activa.
Pasé 2 semanas preparando los materiales. Lo hice cuidadosa y completamente, como se prepara cualquier cosa que se utilizará en un procedimiento formal. Organicé la evidencia cronológicamente. Redacté un resumen detallado de mi propia historia con la firma original, incluyendo los correos electrónicos impresos que había recolectado a los 15 años, que habían sido conservados en el almacenamiento de pruebas selladas desde el caso penal original, y de los cuales la organización de Laura Davis podría proporcionar copias certificadas. Incluí la nueva carta de poder notarial, la nota manuscrita y un registro documentado de cómo la carta había llegado a mi dirección profesional, rastreando al notificador que mis padres aparentemente habían utilizado un jueves por la mañana. Envié el paquete completo al equipo de investigación federal. Luego tuve mi reunión con un cliente a las 10, que era una familia de Honduras cuyo caso se había estancado en el quinto circuito durante 2 años por motivos procesales, y pasé la hora trabajando en su asunto con la atención enfocada que el trabajo merece. Esa noche, Daniel hizo mole de pollo desde cero, lo que lleva 4 horas y lo considera una práctica meditativa. Comimos en la mesa de la cocina con Basora acostado sobre nuestros pies. Le conté a Daniel lo que había presentado. Dijo que estaba orgulloso de mí de la manera específica en que lo dice cuando lo siente, que es en voz baja y solo una vez. Eso fue suficiente. El segundo caso federal concluyó 14 meses después. Mi padre fue condenado por 6 cargos de operar como consultor de inmigración sin licencia, 4 cargos de obstrucción relacionados con el esquema de transferencia de activos y 2 cargos de incitar a declaraciones falsas. Sus pautas de sentencia pedían un rango de 8 a 12 años. El juez lo sentenció a 10, señalando su condena previa, la deliberación del reincidente y el daño particular causado a una población que había sido específicamente objetivo debido a su vulnerabilidad a exactamente este tipo de explotación. Mi madre, cuya cooperación en la nueva investigación se había limitado a proporcionar información que protegía sus propios activos, recibió una sentencia de 18 meses. No asistí a la sentencia. Presenté una declaración de impacto de la víctima en nombre de los clientes de Claridad cuyos nombres y circunstancias se incluyeron con su consentimiento por escrito. Mi propia declaración fue de 3 párrafos. El primero describía lo que las decisiones de mi padre me habían costado como niña. El segundo describía lo que les había costado a las 63 familias del caso original y a las víctimas adicionales en el nuevo. El tercero decía que no estaba allí por venganza. Estaba allí porque el registro debía ser preciso. El juez leyó mi declaración en el registro antes de anunciar la sentencia. Lo sé porque Marcus Lee me llamó después para contármelo, lo cual no se le exigía y lo cual aprecié de una manera que le dije claramente. No he contactado a mis padres. No he leído sus declaraciones si es que han hecho alguna. No he respondido a la carta ni a los 2 intentos posteriores de contactarme por otros medios de los que fui informada a través de canales legales. No pienso responder. No hay nada que decir que no haya dicho ya a través de los mecanismos formales de un sistema que, cuando funciona, significa precisamente lo que dice. Hay personas que a veces me preguntan si siento algún dolor por no tener padres a quienes pueda llamar, personas que esperan que la respuesta sea complicada. La respuesta es que tengo a Rose, a quien llamaré el martes por la mañana entre las 8 y las 9:30, y a Daniel, que está haciendo algo que huele extraordinario en la cocina en este momento, y a Basora, que actualmente está sentado en mis pies con la autoridad de algo que sabe a dónde pertenece. Tengo clientes que me confiaron las cosas más difíciles de sus vidas y a quienes no he fallado. Tengo una firma llamada Claridad que produce cada día lo específico que se me negó durante los primeros 15 años de mi existencia. Lo que tengo es suficiente. Lo que tengo es mío. Nadie de quien nací me lo dio. Cada parte fue construida por elección, por la generosidad de otras personas y por el trabajo duro y poco glamuroso de convertirme en alguien que pudiera mantenerlo. Quiero decir algo directamente a cualquiera que esté viendo esto y reconozca algo en ello. Hay una crueldad específica en ser controlado por personas que usan tu dependencia de ellas como el instrumento y la justificación del control. Es circular de una manera que hace casi imposible verlo desde dentro. Dependes de ellos porque han arreglado las cosas para que debas hacerlo. Y como dependes de ellos, necesitas que sean dignos de confianza. Y como necesitas que sean dignos de confianza, encuentras formas de creer que lo son mucho después de que la evidencia dice lo contrario. Esto no es debilidad.
Es el comportamiento natural de una persona que intenta sobrevivir dentro de un sistema que no eligió y del que aún no puede escapar. La salida suele ser una persona que hace la pregunta correcta. No la pregunta dramática, no la pregunta confrontativa, la pequeña, la práctica, la que crea una grieta en la pared lo suficientemente ancha para que puedas ver a través. Fue el señor Harrison preguntando si quería contarle algo al respecto. Fue Laura Davis diciendo con la precisión de alguien que había examinado muchas situaciones similares que no podía entender desde un punto de vista profesional por qué esto no se había resuelto hace años. Fue Rose diciendo la primera noche en su apartamento que iba a hacer huevos y que podía comerlos como quisiera.